Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias a nuestro Dios. Padre, una vez más le damos gracias por su fidelidad, por su amor, por el don de la vida que no es casualidad, porque usted en su gracia nos concede hoy levantarnos este día. Permítanos vivirlo con sabiduría y reflejar su carácter en nuestras vidas, en el hogar, con nuestra esposa, nuestros hijos, el trabajo, donde quiera que estemos. Y que su Espíritu Divino siga siendo el Maestro que instruya siempre, Señor, nuestros corazones. Que usted nos pueda hablar con su palabra bendita. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy, mis hermanos, continuamos con nuestras reflexiones en 1 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versos 21 al 25. Dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El día de hoy vamos a seguir avanzando en estos versículos para ver y reflexionar sobre nuestra conducta, nuestra forma de vida y qué es lo que anhelamos, perseguimos en nuestra existencia terrena. ¿Dónde está el modelo que nosotros seguimos? El hombre, cada persona que ha rendido su vida a Cristo, no llega a ser cristiana por seguir el ejemplo de Jesucristo, sino porque confiesa que es pecador y acepta que no puede conducirse de manera que agrade a Dios. Entonces, aun cuando alguien dijera, ¿verdad?, yo quiero imitar a Cristo, me parece un gran líder, mientras no confiese que es pecador y no reconozca que no puede conducirse de la manera que agrada a Dios, no llegará a ser un cristiano, porque estará todavía intacta su soberbia y su orgullo muy humano. Por eso es importante comenzar con esta declaración. Se llega a ser cristiano solo por confesar que somos pecadores, que no podemos conducirnos como Dios lo pide, como a Él le agrada, y que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese acto, tanto el hombre como la mujer reconocen su culpabilidad e impotencia y se aferran a la gracia y la misericordia divinas. Estas, junto con el perdón, están disponibles porque Jesucristo murió en la cruz llevando nuestro castigo. Cuando una persona llega a ser creyente verdadero, imita al Hijo de Dios, quien es el ejemplo que le enseña cómo debe conducirse. Este pasaje revela algunos aspectos de su comportamiento modelo. El juicio, la sentencia condenatoria, la burla y la crucifixión de Jesús son los actos más injustos que registra la historia humana, ya que nuestro Señor fue el único hombre perfecto, santo y obediente a Dios en todo detalle, y había dado evidencia indubitable de su verdadera identidad. Leemos los evangelios. Él nunca hizo mal a nadie. Sus manos siempre se extendieron para ayudar, para bendecir. Sus pies siempre fueron guiados a donde estaba el necesitado. Su boca se abrió para declarar bendición y salvación. Nuestro Señor, aun cuando el templo estaba lleno y hecho a cueva de ladrones, cuando lo limpió, aún su ira
Su enojo fue santo, porque le consumía el celo por la casa de su Dios. Él siempre se condujo entre los hombres sin cometer pecado, ni siquiera en pensamiento, actitud o palabra. Fue un hombre sin mancha, santo. Así como nos lo declara la Escritura, el Verbo encarnado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de todo esto, los jueces humanos y pecadores lo condenaron a morir. Aquí tenemos nosotros el ejemplo de Cristo, porque Él lo soportó todo con el objetivo de dejarnos ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros hemos sido llamados por Dios para seguir el ejemplo de Cristo, quien padeció con paciencia aun cuando no merecía el sufrimiento. Ejemplo era un vocablo que los griegos usaban para referirse a las letras exactamente como las de un modelo para aprender a escribir bien. El cristiano, como buen alumno y discípulo de Cristo, ha de copiar exactamente su comportamiento para aprender en la escuela de Dios y salir aprobado. Ninguna injusticia se puede comparar con la que Cristo sufrió. Debe hacernos sentir vergüenza cuando nos irritamos porque tenemos que padecer una injusticia. Y en verdad, hermanos, muchas veces he sentido vergüenza cuando a veces por alguna injusticia padezco y me irrito y me enojo y no la soporto. Ninguna injusticia que usted o yo padezcamos puede compararse con la que Cristo padeció. Y ya sabemos lo que Él dijo acerca de los que padecen. Mateo 5:10, cuando habla de las bienaventuranzas, dice el Señor: bienaventurados, felices, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Reflexionemos sobre nuestra conducta cuando sufrimos una injusticia. ¿No es cierto que nos irritamos y nos enojamos? ¿Que no sufrimos con paciencia esas injusticias como Cristo las padeció? Y ya sabemos que en nada se compara lo que yo sufro con lo que Él sufrió. También nuestro Señor soportó porque Él es impecable. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aunque nuestro Señor pasó por toda la presión, amenaza y maltrato del juicio, nunca cometió un acto reprobable. Nunca dijo algo pecaminoso. Su conducta y reacciones fueron totalmente santas y correctas. El versículo de Isaías 53:9 refleja esto. Dice el texto: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mis hermanos, esto es otro de los elementos tan importantes, como ejemplo para nosotros. Recordar cómo fue golpeado hasta que desfiguraron su rostro, cómo le escupieron, pusieron una corona de espina en su frente, en su cabeza, le dieron latigazos hasta desgarrar su carne y le hicieron cargar una pesada cruz. Camino al Gólgota, se caía con esa cruz y los latigazos estaban sobre su cuerpo y se volvía a levantar. Tomaba su cruz y seguía caminando hasta llegar al Gólgota. Una cosa movía su corazón: el amor a nosotros,
y la obediencia a su Padre. Y aún cuando estaba en ese lugar llamado de la calavera, traspasaron sus manos y sus pies con los clavos. Allí le crucificaron. Y en toda esa horrenda agonía, injusta, porque él nunca hizo nada malo, jamás cometió un acto reprobable o dijo algo pecaminoso, porque pudiendo clamar justicia por el Padre o venganza, él dijo, cuando esos clavos atravesaban sus manos y sus pies, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto también es un ejemplo para el creyente cuando le toque pasar por una injusticia. Nuestra conducta y nuestra reacción deben imitar a la de nuestro Señor, que fueron siempre santas y correctas. Jesús soportó también porque confiaba en un juez justo. Verso 23 nos dice, una vez más en nuestra lectura, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tal vez a nosotros nos parecería adecuado que el Hijo de Dios manifestara la justa ira de Dios y destruyera a sus enemigos con una palabra. Pero esta no era la voluntad del Padre. Su sufrimiento y muerte eran necesarios para proveer la salvación. Nunca maldijo ni amenazó a sus detractores. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo soportó el sufrimiento porque puso su vista en Dios y confiaba en su juicio perfecto. De la misma manera nosotros no debemos buscar el desquite y la venganza. Ya el apóstol San Pablo nos habla, ¿verdad?, en Romanos 12, 17 al 21 sobre esto. Dice la Escritura, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, esto es todo un desafío. En estos tiempos, cuando tú te dejas de alguien y la gente te mira como un tonto, ¿verdad?, por no tomar venganza. Cuando los dichos son, es que si te dejas una vez te van a agarrar de tu puerquito y cuando la gente te cataloga como tonto si tú no tomas venganza. El creyente está llamado a dejar en las manos de Dios el justo juicio. Esto no quiere decir, como vimos el día de ayer, que si usted puede utilizar los recursos legítimos para pedir justicia, eso es algo que usted debe de hacer, pero no como un acto de desquite o venganza, sino como un acto de justicia. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces los corazones llenos de odio y de resentimiento destruyen cuando hay venganza. El juicio de los pecadores le toca al Creador. Él es quien tomará las decisiones justas y no dejará escapar a ninguno. Recordemos lo que dice la Escritura en Gálatas 6:7. No os engañéis a vosotros mismos, pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así, mis hermanos,
cuando nos toque padecer injusticias, recordemos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Imitemos su actuar y reflejemos a Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos siga ayudando a caminar como Él lo hizo, a imitar y a seguir su ejemplo. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Dios les bendiga.